Como parte de la adaptación del programa de la materia Sustentabilidad en las Ingenierías de la Universidad de Sonora por la situación actual de pandemia, se propone la creación de un video que permita que los estudiantes compartan los conocimientos generados en la asignatura con los demás partícipes de la comunidad. Esto con el propósito de hacer un llamado a la reflexión acerca de un tema seleccionado en equipo. Por lo anterior, elegimos exponer por este medio la gestión sustentable de la energía eléctrica y la relación que esto tiene con los efectos que estamos viviendo en nuestro medio ambiente, para lo cual platicaremos en los próximos minutos acerca de la condición actual del sistema eléctrico, los patrones de consumo, las consecuencias gracias a los medios utilizados en la actualidad y las alternativas conocidas como energías limpias, para familiarizarnos con ellas y contemplarlas como uno de los recursos para mejorar nuestra relación con nuestro planeta. Para dar inicio a este tema comenzaremos introduciendo el concepto de energía eléctrica, la cual es el tipo de energía que se origina por el movimiento de cargas positivas y negativas, generando así una diferencia de potencial entre dos puntos que al encontrarse en un conductor eléctrico generan la llamada corriente eléctrica. Esta es la que utilizamos en nuestra vida cotidiana para cargar y conectar nuestros dispositivos y que así pueden desempeñar su correcto funcionamiento. La corriente eléctrica, o también comúnmente llamada electricidad, se genera en centrales especializadas en extraer energía de materias primas, las cuales pueden ser de tipo renovables o no renovables. Las de carácter renovables provienen de fuentes como el viento, radiación solar, mareas, energía cinética del agua, entre otras, dando origen a las conocidas energías limpias, como lo son la solar, la eólica, la hidráulica, de biomasa, las cuales algunas de ellas más adelante en este mismo video veremos un poco más a detalle. Las de carácter no renovable se obtienen de fuentes como el carbón, gas natural y el petróleo. Estas son las que más globalizadas están. Tristemente, este tipo de fuentes está ocasionando un gran problema de contaminación. Con esto, las empresas crean las llamadas centrales eléctricas, donde se genera la energía eléctrica a montones para convertirla en electricidad y venderla así a los consumidores. A continuación pasaremos a hablar acerca de la etapa de la distribución, la cual comienza con la generación de la misma electricidad, que como ya se dijo en el anterior punto sucede en las centrales eléctricas, pasando así a un transformador de subida a través de un cable de alto voltaje. De ahí se va a las siguientes etapas de la distribución, como son la transmisión, transformador de bajada, subtransmisión, subestación de distribución, alimentación a puntos de distribución y finalmente llega al consumidor, o sea, a nosotros. Algunas de estas estructuras las podemos ver comúnmente en las calles o en las carreteras formando parte del paisaje. Ahora hablaremos acerca del consumo. Según la CENER, la energía y la materia prima que se destinan a los distintos sectores de la economía para su consumo incluyen tanto el consumo final energético como el no energético. Se hace referencia al consumo final energético, al aprovechamiento de energía prima y secundaria que satisfacen necesidades de energía de los sectores residencial, comercial, público, de transporte, agropecuario e industrial. Mientras que se hace referencia al consumo final no energético, al que emplea energía prima y secundaria, que son aprovechados en los procesos para la elaboración de bienes no energéticos. El consumo total de energía, incluyendo tanto el consumo final energético como también el no energético, en el 2019 fue de aproximadamente 4.851.570 petajoules, de los cuales los sectores que más reflejaron consumo de energía fueron el de transporte y el industrial. Algunas de las variables que influyen en el consumo de energía eléctrica son la época del año. Dependiendo de la estación en la que nos encontremos, va a existir un mayor consumo de energía eléctrica a comparación de en otras estaciones.
También el nivel de ingresos, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, específicamente en las zonas urbanas, va a existir un mayor consumo de energía debido a que existe una adquisición mayor de equipos electrónicos. También el clima, el cual está reflejado con el primer punto. En las ciudades calurosas, el consumo es muchísimo mayor que en las ciudades de clima templado. A continuación, se mostrarán algunos de los impactos ambientales que estamos sufriendo gracias al manejo ineficiente de recursos energéticos y sus formas de obtención, además de datos crudos que nos invitan a la reflexión acerca de la modificación de nuestras formas actuales, por las consecuencias que ya estamos experimentando y las posibles que tendremos a mayor nivel en años venideros si no hacemos lo posible por revertirlos. Calentamiento global. Según la Organización de las Naciones Unidas, el uso de combustibles fósiles para satisfacer las necesidades humanas también puede conducir a mayores emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo como consecuencia el aumento del calentamiento global, por lo cual se convertiría en un peligro potencial de nuestro bienestar. Emisión de dióxido de carbono. De acuerdo con las Naciones Unidas, las emisiones mundiales de dióxido de carbono por combustibles fósiles aumentaron 62% entre 1990 y 2019. Del total de emisiones contaminantes que genera México, 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles. Lluvia ácida. La combustión de combustibles fósiles libera gran cantidad de óxido de azufre y nitrógeno, que reacciona con gases de la atmósfera y precipita en forma de ácidos, sulfúrico y nítrico, incrementando la acidificación de agua en general. Esta precipitación causa daños en la vegetación, acelera la contaminación de la tierra y agua, así como también corroe los edificios, las estructuras metálicas y los vehículos. Enfermedades respiratorias. La Organización Mundial de la Salud informa que en el 2012 unos 7 millones de personas murieron, una de cada 8 del total de muertes en el mundo, por enfermedades respiratorias como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. Una vez ya conocidos los efectos que estamos viviendo por el manejo descuidado de los recursos energéticos, proponemos la implementación de diversas formas de obtención con las llamadas energías alternativas o energías limpias, ya que consideramos que un uso correcto de dichas fuentes nos conduciría a contrarrestar las consecuencias que ya se mencionaron. A continuación, comentaremos algunas de las energías alternativas más comunes y las ventajas que nos ofrecen, esperando que conocerlas mejor incite a la reflexión y se consideren más formas de incluirlas en los procesos industriales, según las características de los espacios donde se planeen implementar. La energía eólica es una energía renovable producida por las corrientes del viento y es convertida en electricidad gracias a generadores eléctricos. Lo más importante de esta energía es que sustituye perfectamente a la energía producida por los combustibles fósiles, además de que es muy limpia y no contamina. Esta energía funciona gracias a un aerogenerador, que es como el que se puede ver en la imagen, el cual tiene unas palas que son movidas por el viento. Estas están conectadas a un eje, el cual envía esa energía al generador eléctrico que produce voltaje eléctrico, resultando con ello en energía eléctrica. Después, la energía eléctrica producida es enviada mediante una línea eléctrica hasta una subestación de distribución, y ésta la hace llegar al usuario final. Sabiendo esto, podemos hablar de unas de las principales ventajas que tiene la energía eólica, las cuales son que es fuente de energía inagotable, puesto que siempre contaremos con viento para producir energía de esta forma. Ocupa poco espacio, esto a que no afecta el terreno donde se produce, y no necesita espacio adicional para almacenaje. No contamina, ya que no se produce mediante un proceso de combustión, por lo que no produce gases tóxicos ni residuos. Es de bajo costo, dado que el material necesario no es tan caro como en otras opciones, y en zonas ventajosas se obtiene más ganancias. Es compatible con otras actividades,
ya que en las instalaciones no afecta a otras actividades que se realizan a sus alrededores, como la ganadería o la agricultura. La energía solar es la energía obtenida mediante el Sol y que viaja a través de radiaciones para llegar a la Tierra. La energía solar se genera mediante reacciones de fusión que produce el Sol. La radiación viaja hacia la Tierra mediante ondas electromagnéticas para después ser aprovechada para su uso e incluso almacenamiento. Una vez que la energía llega a la superficie terrestre, se usa una instalación fotovoltaica que capte la radiación para convertirla en electricidad, transformándola en corriente. Se capta a través de células fotoeléctricas, heliostatos o conectores solares, que posteriormente la transforman en energía solar térmica o energía solar fotovoltaica. Algunas de las ventajas de la energía solar son que te permite calentar, y esa es una característica propia de este tipo de energía. Es económica, ya que no requiere extracción de materiales para su funcionamiento, así que la inversión inicial se recupera pronto. Es viable, ya que la luz solar es abundante y está muy disponible, por lo que es una opción rentable en cualquier punto geográfico. Te proporciona seguridad energética, pues reduce la dependencia de suministros del exterior. Además, disminuye la necesidad de combustibles fósiles y ayuda a conservar los recursos naturales. Finalmente, llegó el momento de hablar sobre la energía mareomotriz. La energía mareomotriz es aquella que es producida o generada por la energía mecánica proveniente del ascenso y descenso de las mareas, las cuales a su vez son generadas por el efecto gravitatorio que ejercen tanto el Sol como la Luna sobre los cuerpos acuáticos de la Tierra, así como también es generada por la rotación propia del planeta. Esta energía mecánica es almacenada y transformada en energía eléctrica mediante diversos métodos. Para la transformación de este tipo de energía siempre se hace uso de generadores. Además, con el fin de obtener un óptimo aprovechamiento de la energía mareomotriz, se han diseñado diversas tecnologías, siendo las principales de dos tipos, de amplitud de marea y de corriente de marea. La tecnología de amplitud de marea, o también llamadas como presas de marea, implican la construcción de un elemento de almacenaje o de un elemento de contención. Esto con la finalidad de aprovechar la energía potencial, la cual es generada por la diferencia de alturas entre la marea alta y la marea baja. Cuando la marea sube, se abren las compuertas de la estructura, permitiendo así el paso del agua hasta que se llegue al nivel máximo. Tras esto, las compuertas son cerradas, conteniendo así el agua. Posteriormente, cuando el nivel del mar comienza a descender, se produce un desnivel, el cual es el encargado de generar la energía potencial. Esta energía potencial provoca que varias turbinas comiencen a girar, transformando la energía mecánica en energía eléctrica. En cuanto a las tecnologías de corriente de marea, estas utilizan turbinas que funcionan de una manera similar a las turbinas eólicas, pero estando bajo del agua. Captan la energía generada por el movimiento horizontal del agua, el cual es producido nuevamente por el ascenso y descenso de las mareas. Mediante este mecanismo es posible aprovechar el movimiento de las corrientes oceánicas, el cual en comparación son unidireccionales y generalmente más lentas. En cuanto a sus beneficios podemos mencionar varios, como lo son el hecho de que esta fuente de energía no presenta emisión de gases, no requiere de combustibles adicionales, es menos dependiente de otros factores climáticos, la predicción de las mareas, así como el alto potencial eléctrico generado, entre otros. Como conclusión, este trabajo nos permitió darnos cuenta de la gran importancia que tiene la energía eléctrica en nuestra sociedad, siendo esta un motor impulsor de todas las actividades que realizamos día con día. Sin embargo, es necesario que se comience a trabajar en el aprovechamiento de los nuevos métodos de obtención que existen de esta energía, ya que los niveles de contaminación generados hoy en día en la obtención de electricidad son insostenibles a largo plazo. Mientras más pronto se comience a trabajar, mayor es nuestra oportunidad de salvar el futuro de generaciones venideras, por lo que es importante que tanto la sociedad como el gobierno colaboren juntos para lograr esta meta. Antes de concluir, te invitamos a que nos dejes un comentario indicándonos cuál es tu opinión respecto a este tema y
¿qué sugerencias tienes tú para mejorar la condición y nuestra relación con el manejo de la energía eléctrica? Anexamos en esta sección los datos de contacto del equipo F.